A veces me da risa cuando escucho a alguien decir, ah no, ese carro tiene CVT, huye, como si la transmisión fuera una enfermedad contagiosa. Y lo curioso es que muchas de esas personas nunca han manejado una. Lo repiten porque lo escucharon del primo del mecánico, del amigo que tuvo un Nissan hace 10 años y todavía está traumado. Pero bueno, la pregunta sí es válida. ¿Las transmisiones CVT son una maravilla de eficiencia o una bomba mecánica esperando el momento para arruinarte la vida? Porque las dos cosas han pasado. Y bastante. Ahora, si hablamos del momento en que las CVT empezaron a ganarse mala fama, hay un nombre que siempre aparece en la conversación: Nissan. Y lo digo con respeto, porque Nissan ha hecho coches muy buenos a lo largo de su historia. Pero con la CVT, las cosas no salieron bien. Durante muchos años, modelos como el Versa, el Sentra, el Altima, incluso la X-Trail, usaron transmisiones fabricadas por Catco que en teoría eran eficientes y modernas. El problema es que en la práctica no soportaban bien el uso real. Tráfico pesado, calor, subidas largas, conductores que aceleraban fuerte, todo eso generaba temperaturas muy altas dentro de la transmisión. Y muchas de esas cajas empezaron a fallar antes de los 100.000 kilómetros. Algunas incluso mucho antes. Eso provocó demandas y extensiones de garantía y una enorme pérdida de confianza en el mercado de usados. Y siendo honesto, ahí fue donde la reputación de la CVT quedó marcada. Porque desde entonces mucha gente escucha la palabra CVT y automáticamente piensa que es una bomba de tiempo, aunque la tecnología haya evolucionado mucho desde entonces. Mira, antes de decidir si las CVT son buenas o malas, hay algo que a mí siempre me parece curioso cuando pienso en ellas, porque realmente rompen por completo la lógica tradicional de cómo entendemos un automóvil. Un carro normal cambia de marchas, primera, segunda y tercera. Y lo sientes, ese pequeño empujón, ese momento en el que el motor baja de revoluciones y vuelve a subir. Es casi parte de la personalidad del coche. Pero la CVT elimina todo eso. Es como si la transmisión mirara el sistema tradicional y dijera algo muy simple: ¿y si no hubiera marchas? Y claro, la primera vez que uno escucha esa idea suena medio extraña. Porque en lugar de engranajes, lo que hay son dos poleas cónicas, enfrentadas, y una banda metálica extremadamente resistente. Las poleas se abren y se cierran, y al hacerlo, cambian el diámetro por donde pasa la banda. Eso significa que la relación de transmisión nunca es fija. No hay primera, ni segunda, ni sexta. Solo una transición continua. Como si tuvieras una bicicleta, pero el plato pudiera crecer o encogerse mientras pedaleas. Sin saltos, sin cambios bruscos. Solo una rampa mecánica. Y te soy honesto, desde el punto de vista de ingeniería, la idea es brillante. Otra cosa muy distinta es cómo funciona cuando la sacas del laboratorio y la llevas al mundo real. En teoría, la idea detrás de una CVT es brillante, de verdad, porque todos los motores tienen algo que los ingenieros llaman su punto dulce. Es el lugar exacto en las revoluciones donde el motor entrega buena potencia, consumiendo la menor cantidad posible de combustible. En una transmisión normal, el motor entra y sale de esa zona todo el tiempo. Aceleras, cambia de marcha, bajan las revoluciones y vuelve a subir. Pero este es un pequeño desperdicio constante de eficiencia. La CVT intenta eliminar ese problema. La lógica es simple, pero muy elegante. El motor sube hasta su punto ideal y se queda ahí. No sube, no baja, simplemente permanece en ese rango perfecto mientras la transmisión ajusta la velocidad del coche. Por eso, cuando pisas el acelerador en un coche con CVT, el sonido es tan particular. El motor se queda en una sola nota, ese sonido continuo, como una licuadora. A mucha gente le parece extraño, incluso artificial. Y lo entiendo,
porque rompe completamente la sensación mecánica que esperamos de un coche. Pero siendo honesto, a mí no me molesta tanto, porque cuando entiendes lo que está pasando detrás, te das cuenta de algo curioso. Ese sonido raro, en realidad es el motor trabajando exactamente donde es más eficiente. Ahora, aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque en papel, la CVT es casi perfecta. Menos consumo de combustible, menos piezas mecánicas, una conducción increíblemente suave y además es más barata de fabricar para las marcas. Y desde el punto de vista de ingeniería, todo suena maravilloso. Pero el problema aparece cuando esa teoría sale del laboratorio y entra en el mundo real. En el tráfico, en ciudades donde pasas una hora arrancando y frenando, en subidas largas con calor, con carga y con conductores que aceleran como si estuvieran en una carrera. Ahí, la CVT empieza a mostrar sus límites, porque esta transmisión depende muchísimo de la fricción, del aceite y del control de temperatura. Y cuando esas condiciones se vuelven extremas, el sistema empieza a sufrir. Y aquí va mi opinión personal. No creo que la idea de la CVT sea mala. De hecho, la idea es muy inteligente. El problema es que durante años, muchas marcas quisieron llevar esa tecnología al límite, en condiciones para las que simplemente no estaba preparada. Y cuando eso pasa, la teoría perfecta se convierte en un dolor de cabeza mecánico. Aquí es donde aparece el verdadero punto débil de la CVT. Una transmisión automática tradicional trabaja con engranajes, dientes de metal que encajan con otros dientes de metal. Es una conexión física, sólida, directa, metal contra metal. Por eso esas cajas suelen aguantar tanto castigo. Pero la CVT funciona de una manera completamente distinta. Aquí no hay dientes que enganchen, todo depende de la fricción. La banda metálica se aprieta entre dos poleas y el sistema hidráulico tiene que mantener exactamente la presión correcta para que esa banda no resbale. Exactamente la presión correcta, pero si algo cambia y si el aceite pierde presión o el fluido se degrada por el calor, la banda empieza a patinar y cuando eso pasa, empieza el desgaste. Las poleas se rayan, se generan partículas de metal. Ese metal circula por dentro de la transmisión, contaminando todo el sistema. Y lo peor es que muchas veces no falla de golpe, empieza poco a poco. Primero pequeñas vibraciones, luego ruidos extraños, después jaloneos, hasta que un día la transmisión simplemente deja de funcionar. Y siendo honesto, ahí está el gran problema de la CVT. No es que sean una mala idea, es que dependen de un equilibrio mecánico muy delicado. Y cuando ese equilibrio se rompe, el daño suele ser irreversible. Y aquí hay algo que siempre me deja pensando. Muchas veces criticamos una tecnología cuando en realidad el problema nunca fue la idea. Fue cómo se aplicó, la ejecución. Es como cuando alguien dice, los motores turbo son malos. No, hay motores turbo mal diseñados y otros que son verdaderas obras de ingeniería. Con la CVT pasa exactamente lo mismo. La idea no es absurda, de hecho es bastante inteligente. Pero durante años muchas marcas las llevaron al mercado demasiado rápido, sin el desarrollo suficiente. Ahora te pregunto algo, honestamente, si tuvieras que elegir, ¿preferirías una transmisión tradicional, más robusta, más mecánica o una CVT, más suave, más eficiente, pero un poco más delicada? Porque al final, los autos siempre son compromisos. Y curiosamente, muchas de las tecnologías que más criticamos al principio terminan siendo las que dominan el futuro.